Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy estamos de enhorabuena porque siempre estamos de enhorabuena cuando una compañera, una lanzaroteña de adopción como es Miriam Ibot, compañera, periodista, saca, y escribe un libro que se llama Elisa, un libro de viajeras, de mujeres intrépidas en otra época y en la que, es casi un canto y una oda también a las Islas Canarias, a Lanzarote, para alguien que viene de fuera y se acaba enamorando de una isla y que también luego tiene una trama y un contenido que nosotros vamos a hablar y a desvelar ahora mismo con Miriam Ibot. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, fenomenal, encantada de estar contigo aquí. Sí, la verdad que fue... Nuestra compañera Mararies me decía, yo ya me lo leí, dice, está estupendo. Y la verdad que quería, pues la verdad que siempre que se pueda, pues te llamé y digo, mira, pues la verdad que siempre me gusta que a los compañeros que han escrito y que lo han estrenado, por decir una manera. ¿Ya lo presentaste? ¿Desde cuándo está en la librería? Lo presenté en la Feria del Libro, en la segunda edición de la Feria del Libro este año. Y pues en el mismo momento, o sea, desde hace unos meses ya, 3, 4 meses, está en las librerías. Está yendo muy bien, sí. Ya ha salido una segunda edición. Es verdad que son tiradas comedidas porque hay que hacer un tanteo, lógicamente. No se puede luego destruir papel y nadie quiere hacer esas cosas. Entonces, pues bueno, como está gustando, pues bueno, ha salido una segunda edición. Bueno, pues ahora a ver si desde aquí le damos también otro empujoncito. Lo primero también, para enganchar un poco a los telespectadores que estén viendo, ¿qué cuenta Elisa? Pues Elisa es la historia de una mujer de Londres, acomodada, formada, instruida y con inquietudes que digamos que su estatus social y el convencionalismo de la época, esos años victorianos que, como los previos y como muchos después constreñían tanto a la mujer, pues le impedía, digamos, cumplir sus sueños, vivir aventuras. Tiene un hermano que es viajero, que está en una sociedad científica y que se mueve por el mundo, y ella está atada a la casa, a las fiestas, a los tés y este tipo de cosas. Entonces, pues tiene un ansia por salir de ese micromundo. Impuesto, ¿no? De ese mundo impuesto a una mujer. Absolutamente, claro. Ella tiene dinero, con lo cual pues decide hacer lo que ha visto que han hecho otras mujeres antes que ella, que es viajar. Y elige Canarias porque es un destino que se empieza a imponer como un lugar atractivo para la buena alta sociedad británica, pues por su clima y porque hay ya unas relaciones económicas bastante fluidas. Está, ¿en qué momento está ambientada y en qué islas está ambientada? Pues la historia transcurre en 1910. Es principios de siglo, acaba de morir la reina Victoria y se inicia un pequeño periodo de cambios. Están las sufragistas tomando las calles en Londres, reclamando el voto femenino. Y ella pues elige Tenerife porque tiene familia allí, de empresarios de exportación de hortalizas, y decide pues que su destino, esa primera aventura a la que aspira, pues será Canarias. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 30 años, que ya está bien, y no haber salido de casa. Claro, ¿no? Para también las expectativas de una mujer con esa edad. Un poco en la historia, acaba en Lanzarote, pero primero pasa por Tenerife. No sé si ella ve dos islas completamente diferentes. No sé si claro, en la trama... Yo buscaba un poco el leitmotiv de la novela, de la trama, podía ser el contraste entre un Londres moderno, una Inglaterra con una revolución industrial en marcha y unas islas que viven una época completamente distinta. Pero también una persona que vive en un entorno urbano y que va a un lugar donde la naturaleza es abrupta y es todavía muy poco antropizada. Entonces, pues, por eso Inglaterra y el viaje a Tenerife, y Tenerife era un paso necesario antes de llegar a Lanzarote, que era donde yo esperaba que ella llegara. Porque igual si viene directa a Lanzarote sale corriendo. Y se vuelve, ¿no? Mira el desierto. Entonces necesitaba, pese a que ella va en busca de la aventura, necesitaba, digamos, que un
un proceso un poco gradual. Cuando hablaba con Mar y me decía un poco, porque se ha leído el libro y se me lo leí en un Crispas, dice, está muy bien, te lo recomiendo, y la verdad que desde lectura, pues para el verano siempre es un momento de placer. Pero claro, lo que me venía a decir ella, según la trama, yo estaba pensando, digo, por Larry Yaskill, el editor de Lancelot en inglés, que ha hecho investigaciones sobre esas primeras viajeras intrépidas inglesas, y me acordaba el nombre de Olivia Stone. Y ahora hablando contigo, o sea, tiene parte de, o sea, está en parte inspirada en ella y en otro tipo de mujeres que existieron. Claro, yo sitúo o sea, mi protagonista, Liza, es una lectora empedernida y ya conoce la obra de Olivia Stone, de Margaret Deste, de una serie de mujeres de su edad, algo mayores, de finales del siglo anterior, que han viajado y han escrito libros. Y entonces digamos que su impulso es también literario. Ella, en esa vida que lleva anodina, pues quiere como tener su lugar en la historia. Entonces ella aspira a escribir un libro y entonces su voluntad es aprovechar ese viaje para recoger sus impresiones y a la vuelta pues publicar un libro de viajes, una guía, pues para mujeres de su edad que tengan sus mismas aspiraciones y deseos. Y entonces cada capítulo se abre con un fragmento del diario que ella está escribiendo. Yeah. Bueno, eso forma parte de la estructura del libro, que bueno, tiene su pequeña originalidad, digamos, ¿no? Porque te introduce la mirada en primera persona cuando ella escribe su diario y en tercera persona cuando hay un narrador que va explicando lo que sucede. Y sí, la inspiración vino de una conferencia de Larry Yaskill que organizó Mararia para hablar de Olivia Stone, que era un capítulo de un libro que acababa de publicar sobre las conexiones británicas con Lanzarote. ¿Te llamó la atención Entonces, la historia? escuché la historia, me llamó mucho la atención, me imaginé el contraste. Bueno, si pensamos, por ejemplo, que es muy conocida la autora de Memorias de África, que también viene de Países Bajos y llega a una zona con una cultura y un tipo de vida todo completamente distinto, ¿no? Pues yo buscaba ese contraste. Pero en el libro de Larry, además de leer sobre Olivia, leí sobre otras escritoras viajeras en distintas circunstancias, normalmente acompañadas por un padre o por un marido. Rara era la mujer que viajaba. Pues bueno, ella dio el paso, mi Eliza ficticia, de viajar sola. Vale, el tema, lo decía antes, la diferencia entre Tenerife y Lanzarote, lo digo porque, te lo comentaba antes, yo conozco más Gran Canaria y sobre todo Las Palmas, la influencia británica, pero sin embargo, no sé si se refleja en Lanzarote que Lanzarote no tiene tanta influencia, no sé si es porque ya no había posibilidades, aquí era como que un arenal o... Claro, era un lugar inhóspito del que hablaba mal hasta el resto de población de otras islas, ¿no? Porque lo consideraban un territorio chamuscado, perpetuamente asolado por las sequías, de donde la gente tenía que emigrar, las plagas, en fin, era un territorio muy duro. Entonces, incluso la tratan de desanimar de este viaje tan enloquecido, pero bueno, ella ha tenido referencias durante su estancia en Tenerife que le han llamado la atención y también ha leído a autores y autoras ingleses que ya han pasado por Lanzarote, que han recorrido en camello las montañas del fuego, en el caso de Olivia, o que han hablado de la villa de Teguise y su arquitectura. En fin, ella tiene otras referencias que la animan a coger un correillo y plantarse aquí en Lanzarote. ¿Qué tiene de ficción? Que tiene una trama, evidentemente, pero ¿qué tiene de realidad? O sea, de documentación o de trabajo de investigación. ¿O de... Pues mucha investigación, porque es una novela histórica, entonces yo soy licenciada en historia, o sea, en ese sentido yo me exigía a mí misma rigor. He contrastado cada dato, he leído mucho, he investigado mucho sobre las propias escritoras inglesas, que hay libros publicados aquí en Canarias, de investigadores universitarios de las islas, y luego pues sobre los contextos, artículos, yo qué sé, es un mundo Internet, casi puedes encontrar todo lo que buscas. Claro. Luego hay que contrastar y hay que asegurarse de que no te la están liando, pero vamos, yo creo que
ha tenido una serie de lecturas cero, la novela, de pues, personas que saben de medio ambiente y que me han localizado bien las especies en el momento, en la estación adecuada, o los cultivos, o si había cerillas ya con fósforo, si la pluma estilográfica ya se había generalizado, ese tipo de detalles que yo he ido cuidando mucho, porque bueno, no quería que tampoco nadie me dijera. Sí, anacronismos de esos Sí. medios extraños. Y eso que bueno, es ficción, o sea que de alguna manera hay una cierta licencia, pero yo he tratado de ser lo más ajustada a la realidad posible. Y luego hay una serie de personajes históricos que sí son del momento, o son menciones, o son personajes de la historia de Canarias, de Lanzarote y de Tenerife, que vivieron en esa época y aparecen incorporados, y también pues le da verosimilitud al relato. O sea, conviven personajes de ficción y personajes históricos. Sí, lo sitúa también verdaderamente sí. en la época. Escribir un libro, no sé, no lo he hecho nunca, la verdad que no lo he hecho nunca. Uno a veces tiene, sí, pero no he visto el momento. Es que la verdad que me acuerdo alguna vez empezar y digo, pero ¿dónde voy? Si no llevo, si esto es que me va a llevar un tiempo también, trabajo, familias y demás. No sé si uno se le busca el hueco o... Pues el hueco me lo dio en los primeros compases, que me quedé en el paro. Tú lo has mencionado, el trabajo sobre todo, pero luego enganché con la pandemia, que mucha gente nos paramos. Claro, sí. Yo siempre lo digo, cuando nos quitaron las responsabilidades laborales, la exigencia diaria del trabajo, quienes no entraron en pánico por el virus o no tuvieron personas que contrayeran la enfermedad y que les exigieran dedicación y concentración, tuvimos mucho tiempo para ser creativos. Y no sé si recuerdas que el que no aprendió a hacer pan se puso a hacer crochet, desempolvó la paleta y se puso a pintar. Nosotros trabajamos todo, yo no paré nunca de trabajar, pero la gente, bueno, la gente empezó a sacar cosas de esas de... Hacer de todo. Entonces, es que el ser humano es creativo por naturaleza, pero es verdad que el día a día y las exigencias y las rutinas al final nos engullen un poco, ¿no? Entonces, pues yo tuve esa oportunidad, primero terapéutica, porque ante una situación de paro siempre te entra una especie de angustia de asomarte al precipicio cuando llevas toda la vida trabajando, y entonces dije, me voy a poner a escribir. Y luego pues enseguida la pandemia, que dije, voy a seguir escribiendo. Y luego ya pues volví al trabajo, pero ya tenía lo bastante ya lo tenía. encaminado. Es que eso te iba a decir porque Carlos Batalini, que también ha escrito, me decía, dice, no sé, citaba a alguien, ahora no me acuerdo a quién, que decía que, ¿cómo era? Un libro no se termina, se abandona. Lo que venía a decir es que si te pones a retocarlo, nunca lo terminas, como que ya un día lo tienes que decir, mira, ya está, así quedó, porque siempre crees que incluso una segunda lectura, cuando lo vuelves a ver, no sé si empiezas a ver medio fallos, porque eso también pasa en los trabajos, ya puedes hacer un documental, y ves algo y dices, tú, aquí me faltó esto, aquí me faltó lo otro, pero no sé si tú dijiste hasta en un momento... Hasta en un reportaje de 2 pantallas de ordenador lo puedes estar repasando y reescribiendo. Y claro, yo tuve mucho tiempo, y la editorial, por cierto, quiero mencionarla porque es una editorial de Lanzarote, se llama Itineraria, y está especializada en viajes, en literatura de viajes. Entonces fue como mágico que yo conocí la existencia de la editorial cuando estaba con el libro ya dándole los últimos retoques. Y es que me dijeron, es que está hecho para nosotras. Entonces, pues bueno, lo aceptaron publicarlo sobre la marcha. Tuvo un proceso largo porque estaban con otros encargos previos, con otras ediciones. Salió el libro de Pilar del Río, por ejemplo, que eso les exigió mucho tiempo y una promoción muy intensa. Entonces, en todo ese tiempo yo seguía revisando, y yo pues mira que he cambiado y esto, mira que te lo vuelvo a enviar porque he hecho correcciones. Y así que llegó un momento que ya dijimos, vamos a parar. Venga ya, lo sacamos para adelante. Pero sí. Lo decía un poco en la introducción, además de que, por lo que he podido leer, lo que he podido hablar con Mar y lo que tú me estás diciendo, es como una especie una especie de canto a oda a Lanzarote. No sé si recuerdas un poco cómo vienes a Lanzarote y cómo la recuerdas ahora y cómo te sientes ahora también.
Pues vine a trabajar. Yo pues terminé periodismo, ya tenía una edad porque había estudiado historia y periodismo. Primero hice historia y después empecé y terminé periodismo. Y luego me fui 6 meses a Santiago de Compostela a hacer unas prácticas a un periódico y ahí ya me terminé de entusiasmar por el oficio. Y volví y entonces me senté un día a mandar currículums que antes hacía... Escribí, bueno, con un ordenador podías escribir el currículum, pero luego con sobre, sello, pum, y al correo. Claro. Y mandé, no sé, 50, 100 currículums. Y me llamaron de Lanzarote, me llamaron de La Voz de Lanzarote. ¿Cuánta gente ha formado La Voz de Lanzarote? Sí, sí, sí. Pero estuve en La Voz de Lanzarote un tiempo corto y entré aquí, a Lancelot. Y sobre todo eran las chicas de La Voz de Lanzarote. Las chicas, siempre eran chicas y además eran en el piso aquí de Guinaguayra, ¿no? Íbamos sustituyendo unas a otras, unas se iban, otras seguían, iban cambiando de medio. Todos los chicos queríamos ir a las fiestas en el piso. Sí. Y luego estuve en Lancelot 9 meses también aquí trabajando y luego ya pues con otros periodistas montamos la Isla Informativa. La Isla, la recuerdo. Que fue un trabajo maravilloso, durísimo, porque es muy difícil. Nosotros no éramos empresarios, éramos periodistas y bueno, 10 años estuvimos. 10 años, ¿eh? 10 años con la revista. Lo recuerdo, ¿eh? Y luego ya pues por donde me ha ido llevando la vida en distintos momentos. Y ahora qué? Enamorada de Lanzarote. ¿Sí? Me enamoré de Lanzarote y de alguien que vivía en Lanzarote, que fue el padre de mis 2 hijos, mi hija y mi hijo, nacidos los 2 aquí. Compañero sí, compañero de esta casa, Valentino Janet. Y bueno, yo enseguida supe que no me iba a mover de aquí, que había encontrado mi sitio. Y algo de eso hay en la novela, ¿no? Algo se menciona, ese imán que tiene este suelo volcánico, este hechizo de los paisajes. Hay quien no lo soporta porque necesita verde, pero yo creo que yo veo que hay muchísima gente de fuera que viene de vacaciones y se queda. También tenemos a compañeros y compañeras de la prensa que también han venido pensando en pasar una temporada y se han quedado capturados por esta atmósfera telúrica, mineral maravillosa. Bueno, yo de Lanzarote solo puedo decir cosas maravillosas y ese fue un motor de arranque de la novela, fue devolver un poco todo ese afecto. Necesito sacarlo fuera y lo hago cuando escribo artículos, trato de seguir involucrándome en los problemas de la isla y en sus posibles soluciones y en fin, yo qué sé, yo es que estoy atravesada por Lanzarote. Eres lanzaroteña, eso está claro. De hecho, antes estabas diciendo, ¿qué tiene de personal? ¿Qué tiene de Miriam Guibot el personaje de Eliza? Que no Elisa. Es que el nombre es inglés, pero sufre una evolución. Entonces yo soy un poco pesada con lo de Eliza, con la pronunciación esa inglesa, porque tendrá que ver con la trama el nombre. Entonces, bueno. Vale, no desveles más nada más. ¿Qué tiene de ti? Pues, sobre todo, ese punto de partida de... Bueno, es un poco spoiler decir que puede llegar a quedarse en Lanzarote, pero en fin, el impacto para ella, el amor que encuentra, su hueco en el mundo en Lanzarote es lo que tiene de mí y es lo que yo de alguna manera quería trasladar. Y luego tiene, eso se lo comentaba Mar en la entrevista, también tiene algo que yo querría tener. O sea, tiene una parte de mí y tiene una parte de una aspiración que ya no sé si tiene sentido, la curiosidad, el ímpetu, la tozudez, sí, las ganas de superar retos, de afrontar desafíos, todo eso es un carácter que para mí es admirable. Hablo de esta mujer en este tiempo, pero podemos hablar de cualquier mujer en cualquier tiempo porque todavía la carrera de obstáculos se mantiene abierta para muchísimas mujeres. De hecho, ya estamos terminando, se nos ha ido el tiempo. La pregunta es un poco eso, no sé si tú estabas hablando, tú tienes siempre como bastante carga social o interés social, sí, siempre estás metida en cosas. Y no sé si tiene eso de ser personaje una mujer, tenía que ser, evidentemente también
yo creo que si yo escribiera sobre un hombre, porque me sería arriesgado determinar. Es como lo de Carmen Molas, que había gente que decía, había mujeres que decían, eso no es una mujer. Eso no es una mujer. Hay cosas que, porque eran 3 hombres los que escribían los... Yo no sé si eso se dijo después, cuando ya se supo. O sea, no, pero hay gente que sí lo... Sí, pero es verdad, yo lo oí después, pero pues yo me imagino que sí. Yo creo que haya gente que haya podido pensar, haya podido. Otras cosas no, mucha gente no, muchas mujeres y hombres. Pero no sé si me resultaría, no sé si en ese sentido también le quisiste dar el valor también a la mujer. No sé si tiene algo de feminismo, de feminista. O... Sí lo tiene, claro. Es otro de los valores que van siempre en mi mochila. Entonces eso tenía que aparecer por fuerza. O sea, un personaje creado por mí no podía ser una guardiana del patriarcado. Tenía que ser una mujer feminista en su contexto. O sea, hasta donde podía... Sí, desafía determinadas normas sociales. Claro, claro. Entonces, pues ella se admira mucho de la figura de la mujer en Lanzarote, que tendría su carga, por supuesto, pero era una mujer esforzada, trabajadora, 24 horas al día y no se asustaba por nada. O sea, que es otra de las cosas que le impactan, es esa lanzaroteña que escala el risco con el pescado en la cabeza, que marisquea, que está 8 horas bajo un sol inclemente plantando, cosechando, que lleva la casa, que, en fin, esa mujer que ahora está empezando a reconocerse y a recibir el mérito y el valor que tuvieron todas esas vidas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues ya está. ¿Dónde se puede adquirir, Elisa? ¿Dónde se puede comprar? Pues en cualquier librería, como cualquier libro. Vas a la librería y si lo tienen, que me consta que en Arrecife lo tienen en varias librerías, pero si llegas a tu librería, la de debajo de tu casa, y no lo tienen, pues la persona, el librero o la librera lo puede pedir y lo traen en unos poquitos días, no tiene sobrecoste por encargarlo y eso, yo siempre recomiendo ir a la librería del barrio, que hay que empujar para que dejen de cerrar librerías, claro que es muy dramático. Pues fíjate tú que cierran muchos negocios, pero las librerías no. Librerías sí, librerías han cerrado. Igual no tenemos la percepción aquí en Lanzarote, pero las librerías, si tú miras los porcentajes, es verdad que ahora hay una tendencia... No sé todas, pero en Lanzarote las librerías están... Es que el libro electrónico ha tenido un impacto importante, porque igual que se compra muchísimo online, pues los libros también. Y luego los libros son muy baratos, comprarlos a través de Amazon en formato digital. Que bueno, que todo lo que sea leer es importante, en el formato que sea. O sea, lo que no hay es que dejar de leer, porque es una actividad que es sanadora, que nos enriquece y que nos abre la mente. En fin, yo qué sé, para mí es mi primera actividad, mi primer placer. Pero es verdad que las librerías sí que han sufrido el impacto de estos formatos nuevos. Entonces, pues bueno, las bibliotecas también, pero bueno, la biblioteca no creo que esté, o sea que a la librería. Que hay que sacar la segunda edición. Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Pues miren, ha sido un verdadero placer y enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Y gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, ya han escuchado a la compañera Miriam Ibot, en este caso Elisa. Una obra con claras reminiscencias o claras alusiones a la Lanzarote, en la que esta madrileña de nacimiento pero lanzaroteña de adopción, pues bueno, se reconvirtió aquí en Lanzarote, y ya también una parte del libro tiene ese canto, ¿no? Y ese tributo a la isla que la ha acogido, y también un poco esa trama en la que ese personaje, ¿no?, de una mujer con valor, decidida a salir, a recorrer un mundo que ahora puede parecer fácil, coger un vuelo de Ryanair y plantarse en otro lado. Era un poco más complicado viajar en 1910 y también toda la trama que conlleva. Y la verdad que, por supuesto, en esta casa, si se puede echar un empujoncito, pues mejor que mejor. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.